Con el permiso de ustedes. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Tuvimos el último estudio bíblico con la pastora Susi hace 15 días. La semana pasada dimos descansito por ustedes. Y la noche de hoy vamos a empezar un tema que para mí es de mucha bendición. Y yo no hallaba las horas contando los días para que llegara el día de hoy. Porque desde hace ratos tenía el deseo de compartirles algo que ha bendecido mi vida y que yo creo que va a bendecir la de ustedes también y la de sus familias. Así es que para todos los hermanos que nos habían acompañado siempre, bienvenidos y especialmente bienvenidos a todos los hermanos que se añadieron en estos días. Si no estoy mal, creo que conté como 125 personas más que se añadieron al grupo para este tema. Así es que a todos bienvenidos. Tenemos hermanos que nos están acompañando de América del Sur, de Centroamérica, de Norteamérica. Así es que bienvenidos a todos y vamos a empezar orando. Yo le voy a pedir, como hemos molestado siempre, al pastor Ricardo de El Salvador, que nos pueda dirigir en oración y pongámonos en las manos del Señor, hermanos, esperando en Él lo que el Señor quiera hacer con nosotros en esta noche. Amén, amén. Con mucho gusto, hermano. Hermanos, oremos, por favor, esta noche. Busquemos la presencia del Señor un momento. Señor, damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la misericordia que cada día, Señor, la renuevas para nosotros, Señor. Gracias por esa misericordia, Señor, que extiendes sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque no la merecemos, Señor. No somos dignos de ella, Señor. No somos merecedores, ni la podemos comprar, ni la podemos pagar, ni ganar de ninguna forma, Señor. Por eso damos gracias, Señor. De igual manera, Señor, no podemos pagar tu bondad al darnos la provisión y el pan, Señor, que hoy nos vas a dar. Gracias, Señor, por preparar una mesa para nosotros. Gracias, Señor, por poner ahí el pan de vida para nosotros, Señor. Gracias por la porción que tienes hoy, Señor, preparada para cada uno de nosotros, Señor, para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestro cuerpo, Señor. Padre, fortalécenos en tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas, háblanos al corazón, Señor. Enséñanos, instruyenos, Señor. Estamos sedientos, hambrientos de ti, Señor. Lo único que deseamos, lo único que anhelamos es conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida y hacerla, Señor, ponerla por obra, Señor, amarla, Señor, por sobre todas las cosas. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú nos hables al corazón, Señor. Háblanos, Señor, de forma que podamos entender. Háblanos de forma que podamos saber, Señor, hacia dónde quieres que nos dirijamos, Señor. ¿Qué cosas quieres que cambiemos? ¿Qué cosas quieres que transformar en nosotros, Señor? Padre, nosotros en nuestra propia capacidad no podemos, Señor, lo reconocemos, no podemos, Señor. Por eso pedimos que nos ayudes, Señor. Por eso pedimos que nos des fuerza, que nos des fortaleza, Señor, entereza, templanza, Señor, para poner por obra lo que vamos a aprender. Padre, yo pido hoy en el nombre de Jesús de una forma especial por mi hermano, el pastor Eric, Señor, para que tú lo uses para tu gloria, Señor. Úsalo poderosamente en tu palabra, Señor. Unge sus labios, unge lo que va a decir, Señor, para que sea, Señor, de beneficio para nosotros, Señor. Gracias porque tú lo has puesto, Señor, ahí para enseñarnos. Tú lo has puesto aquí en este lugar, Señor, para instruirnos en tu palabra. Te bendecimos por su vida. Te damos gracias por él, Señor. Y te pedimos hoy, Señor, que lo respaldes. Te pedimos, Señor, que lo uses en el nombre de Jesús. Háblanos a nosotros, Señor, y enséñanos lo que tú buscas, lo que tú esperas de nosotros, Señor. Háblanos, porque, Señor, nosotros no sabemos cómo entrar ni cómo salir, Señor, pero tú sí puedes enseñarnos, Señor. Gracias porque tú eres el maestro de maestros, Señor. Gracias porque tú eres el Señor de señores, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Pues hermanos, una vez más les damos la bienvenida a este nuevo estudio bíblico. Tuvimos el privilegio para las personas que se están añadiendo. Tuvimos un estudio muy precioso con la pastora Susi Destal. Ese lo pueden encontrar en YouTube. Lo pueden buscar a través del nombre El Árbol del Enojo. Ese está basado en un libro de la doctora Hicks. Nos llevó 26 semanas porque fueron 26 lecciones las que se tuvieron y se están subiendo al sitio en YouTube. Así es que ustedes lo pueden ver ahí. Y les había dicho al principio, algunos hermanos, desde hace muchísimo tiempo yo tenía la inquietud de compartir este tema. No porque yo sea un experto, hermanos, al contrario, sino porque yo he tenido problemas en esto.
De hecho, quiero contarles, el estudio del árbol del enojo a mí me lo habían pedido, yo creo que hacía como unos 4 años. Y yo en verdad que no me animaba, hermanos, a compartirlo, porque siempre decía, yo no tengo solvencia moral para hablar del enojo si es un área con la que yo también estoy luchando. Y entonces, por eso fue que invité a la pastora como a principios de año y estuvo de acuerdo. El otro día platicando con el pastor Carlos me dijo, pero tú podías haberlo compartido también. En verdad, le digo, pues si yo tengo problemas con esa área, pues por la misma razón me dijo. Alguien que está luchando con un área tiene mucho conocimiento experimental que poder compartir. Entonces de esa cuenta, hermanos, que me animé y me atreví también a compartir las heridas del alma, no porque yo sea un maestro o un experto, sino al contrario, porque también he tenido que luchar, hermanos, con todas esas cosas que muchos de ustedes han tenido que lidiar. Y después del estudio del árbol del enojo, entendí y dije, bueno, estábamos orando y el Señor me lo confirmó aún a través de la pastora. Así es que no digo más, vamos a empezar. Yo tengo la costumbre de hacerles una presentación porque sé que por Zoom es un poquito cansado y aburrido solo ver a una persona que está hablando. Entonces yo les hago una presentación que luego se las estaré enviando. Procuraré más adelante enviárselas anticipadamente por si la quieren imprimir o la quieren tener ahí. Así es que entonces, habiendo dicho eso, esta es la presentación que vamos a ver y es la presentación que, déjenme ver, solo tengo que hacer algo aquí, disculpen. Aquí estamos. Y ahora sí. Listo, hermanos. Entonces, este es el capítulo número 1 y la noche de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar lo que es la sanidad interior y vamos a ver cuál es la importancia, hermanos, de tratar este tema. Este es un estudio bíblico, pero yo ahora les voy a explicar. Yo les voy a explicar ahora lo que contiene la noche de hoy. La noche de hoy, hermanos, en primer lugar, vamos a estudiar qué es y qué no es este estudio bíblico. Eso es rápido. Como inciso B, ¿por qué un estudio de sanidad interior? Como inciso C, el espíritu, el alma y el cuerpo, su diferencia y su interrelación. Como inciso D, que es el tema que nos interesa la noche de hoy, la sanidad del alma. Y el último inciso, hermanos, es que Dios quiere restaurar nuestra vida siempre. Desde que Cristo vino a nuestro corazón ha empezado una restauración. Pero estoy seguro, hermanos, que con esto el Señor va a acelerar ese proceso de restauración que hemos venido teniendo. Les dije que como inciso A es qué es y qué no es este estudio bíblico. Yo necesito aclararles eso antes que empecemos, hermanos. ¿Qué no es? Hermanos, esto no es una clínica de psicoterapia porque para empezar yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no tengo esas profesiones. No ese es el enfoque que le vamos a dar en estas 3 noches, estas 3 semanas. Bueno, de hecho este tema abarca 3 semanas, pero como dicen los cantantes profesionales, vamos a tener un bonus track para ustedes de 2 semanas, o sea, la semana cuarta y la semana quinta, donde les vamos a compartir una sola herida que es el rechazo. Vamos a enfocarnos en esa cuarta y quinta semana en el rechazo en el hogar, el rechazo en el colegio, la escuela, el rechazo en el matrimonio y cómo librarnos del rechazo también. Pero ahora que estamos hablando de las 5 heridas del alma, hermanos, entonces les decía, este no es una clínica de psicoterapia. ¿Qué sí es este estudio? Es un estudio bíblico enfocado a la sanidad de las heridas del alma. Estos términos los tomé prestados de psiquiatras y de psicólogos cristianos. Ellos le llaman teoterapia. Teo es de una creencia en Dios y teoterapia o espirituterapia también lo utilizan así los psicólogos cristianos. Hermanos, este material está basado en muchos libros, no tengo uno solo que les pudiera recomendar. Cuando me base en algo, yo le voy a poner de dónde tomé por si ustedes quisieran comprar los libros también. Pero la noche de hoy está enfocado, como son términos generales, en bastante libros de psicólogos cristianos. Pero básicamente nos vamos a enfocar en la palabra del Señor. Entonces les decía que no es una clínica de psicoterapia, es un estudio bíblico enfocado a la sanidad de las heridas del alma. Ya les mencioné el término teoterapia o espirituterapia porque nos vamos a basar fundamentalmente en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos estudiando
¿Por qué tenemos un estudio de sanidad interior? Para las personas que nos acompañaron, nos han acompañado durante los meses anteriores, se recuerdan que estuvimos estudiando, este es el diagrama que utilizamos, estuvimos estudiando el diagrama o el libro del árbol del enojo. Se recuerdan que hablamos que el enojo tenía dos partes, una parte que era visible y una parte que estaba debajo de la tierra. Eso para las personas que nos están acompañando hasta el día de hoy, que les mencionaba, conté que eran como 120 personas las que se añadieron. Pues si no vieron el estudio, como lo estamos compartiendo hoy, lo pueden ver en YouTube. Entonces, volviendo hermanos, en la figura del lado izquierdo, ese fue el diagrama cuando estuvimos estudiando el árbol del enojo. Y entonces hablamos del enojo que es visible o el enojo que es consciente. Y debajo de la superficie del terreno está el enojo inconsciente, lo recordarán ustedes. Y entonces hablamos, hermanos, que qué lindo, porque bueno, ya logramos determinar que tenemos enojo, cómo arrepentirnos para que el Señor nos perdone. Sin embargo, cuando empezamos con el tema, yo ya estaba inquieto considerando esto, hermanos, que les voy a mostrar en la mitad que les voy a mostrar en la mitad de la pantalla. Hermanos, hay un enojo consciente y hay un enojo inconsciente, ¿se recuerdan? Y hablamos de la raíz del árbol del enojo. Pero esa raíz, hermanos, el enojo, ¿de dónde nos viene? Si nos vamos un poquito más a lo profundo, hermanos, el enojo nos brota porque tenemos un corazón herido. Esa es la razón de por qué somos enojados, por qué somos iracundos, por qué somos airados. Eso es porque todos tenemos un corazón herido. Ya lo vamos a ver en detalle, que son 5 las heridas, hermanos. Probablemente no tengamos tantas, pero según los especialistas, cada persona por lo menos de esas 5 por lo menos tiene 2 heridas. Y esas son las heridas, hermanos, que cuando nos tocan o nos aprietan el botón, si lo podemos decir de esa manera, se nos salta el enojo, se nos sale el logro y perdemos el control, aún con los seres que queremos, con los seres que más queremos, que puede ser nuestro cónyuge o nuestros hijos, la gente más cercana. Así que el prójimo más cercano, el próximo. Y eso es porque tenemos un corazón que está herido, hermanos. Entonces, sentí pertinente que estudiáramos precisamente las heridas del corazón, porque si Dios mediante, con la ayuda del Señor, podemos ser sanos de nuestras heridas, les prometo, hermanos, que vamos a dejar de ser enojados, vamos a dejar de ser airados. Yo tengo testimonios muy lindos, hermanos, de enojos que yo no podía controlar y que cuando fui al Señor en oración, arrepintiéndome y pidiéndole perdón, y el Señor me mostró en 2 ocasiones específicas dónde yo había adquirido esa herida cuando yo era niño. De hecho, la primera vez que me lo mostró, el Señor me dijo, el día de tu concepción. Y hermanos, quiero que sepan que eso es bíblico. En el Espíritu Santo podemos ir aún al vientre. Eso es lo que en psicología o en psiquiatría lo hacen a través de la hipnosis. Por cierto que la hipnosis no es de Dios, hermanos. Eso es malo. Eso es una copia de lo que el Espíritu Santo sí puede hacer en nuestra vida. Bueno, a mí en 2 ocasiones el Señor me ha llevado al pasado porque me ha mostrado en visión cuál fue la herida que yo recibí en mi niñez, por lo cual a mí me estaba brotando el enojo. Y de esa cuenta es que me dediqué a estudiar y a estudiar cosas de las heridas del alma, hermanos. Y es lo que Dios mediante en estas 3 semanas yo les voy a poder compartir a ustedes. Entonces, esa es la razón de por qué un estudio de sanidad interior. Porque ya estudiamos el árbol del enojo, ya entendimos, hermanos, que sí tenemos un enojo corrupto, un enojo que ofende a Dios. Pero ahora lo que quiero tratar es de dónde sale ese enojo, por qué es que nos enojamos. Otra cosa importante que quiero que veamos es, ¿se recuerdan de esta imagen que la estudiamos junto con el árbol del enojo? El pastor Carlos hace mucho tiempo nos explicó, hermanos, que nuestra mente consciente es el 10%, y nuestra mente inconsciente es el 90%, ¿lo recuerdan? Bueno, hermanos, ¿dónde creen que están las heridas de la niñez? Las heridas de la niñez están en la mente inconsciente. Por eso vamos a necesitar conocer la palabra del Señor y vamos a necesitar orar y pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que nos muestre, que nos revele en dónde están nuestras heridas, qué tipo de heridas son, para que en oración nosotros podamos sanarlas. Porque hermanos, una vez que nuestras heridas sean sanas, entonces ya no va a haber dolor, porque nosotros ya habremos sido sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Otra cosa muy importante, hermanos, y quiero que me presten atención aquí. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando este otro diagrama? Este es solo como una introducción, hermano. Lo tomé prestado del estudio bíblico del árbol del enojo.
¿Se recuerdan del diagrama que tenemos aquí? Este diagrama fue muy lindo porque aquí aprendimos, hermanos, cómo tenemos nosotros que poner, dónde tenemos que poner nosotros nuestro enojo para que el Señor lo convierta en celo. ¿Lo recuerdan? Para las personas que se están añadiendo el día de hoy, hermanos, esto que está aquí es lo que se llama el altar del holocausto. Y aquí es donde se presentaba sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, dice en Romanos 12:1, quiero que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio, dice, que es vuestro culto racional. Hermanos, ya no tenemos que poner un animalito en el altar como en el Antiguo Testamento. Ahora lo que el Señor nos pide es que nosotros nos pongamos en el altar arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿De qué cosa nos tenemos que arrepentir, hermanos? De pecados, de transgresiones, de iniquidades y de ofensas. ¿De qué nos tenemos que pedirle perdón al Señor, hermanos? Pecados de hecho, de palabra, de pensamiento y de omisión, de todas esas cosas. Bueno, el enojo es pecado, hermanos. Entonces aprendimos que cuando nosotros nos arrepentimos, le estamos enviando nuestro pecado al Señor, al mar del olvido. ¿Se recuerdan ese término? No lo explico ahora porque ya eso ya quedó explicado en el estudio anterior. Entonces nosotros le enviamos al Señor nuestro enojo. En el mar del olvido el Señor nos perdona, pero nos lo devuelve, pero ya no lo devuelve como energía convertida o celo santo. ¿Se recuerdan? Enojo santo o celo. Y hermanos, qué lindo. Yo cuando aprendí eso me emocioné y muy agradecido con el Señor porque cada vez que yo peco, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo, hermanos, que nos podemos arrepentir y el Señor con solo confesárselo, eso es todo lo que necesitamos hacer y el Señor nos perdona. Eso es maravilloso, hermanos. O sea, arrepentirnos y nos perdonan, arrepentirnos y nos perdonan. Pero hay algo muy especial a lo que yo quiero que le prestemos atención en esta noche, hermanos. Cuando nosotros nos enojamos, no solamente ofendemos a Dios, nosotros también ofendemos a nuestro prójimo. Y como les dije hace un momento, lo más probable es que ofendemos a nuestro cónyuge y ofendemos a nuestros hijos. Eso es lo más seguro, hermanos, porque es la gente que tenemos más cerca. Entonces, nosotros nos enojamos, ofendemos y pedimos perdón y el Señor nos perdona. Pero hermanos, ¿qué de nuestra familia? ¿O qué de nuestros amigos? ¿O qué de la gente que está cerca? Cierto, nos perdonan, pero los golpeamos con nuestro enojo, los herimos. Hermanos, nosotros nos enojamos porque tenemos heridas en el corazón. Y resulta que con esas heridas, porque no las hemos sanado, entonces nosotros herimos a nuestros seres queridos. Notan que esto es un ciclo de no terminar. Mis padres me hirieron a mí, pero a mis padres sus padres los hirieron. O sea, mis abuelos hirieron a mis padres me hirieron a mí y yo estoy hiriendo a mis hijos y mis hijos van a herir a sus hijos. Hermanos, esto es una espiral, esto es como las maldiciones cuando dice la Biblia que se heredan hasta la tercera y cuarta generación. Entonces es importante que entendamos que qué lindo, hermanos, que el Señor nos perdona. Qué lindo que si nos arrepentimos Dios no nos tome en cuenta el pecado. Pero ¿y qué de nuestro prójimo? ¿Y qué de nuestra familia? ¿Y qué de nuestros amigos? ¿Qué de ellos? Por eso si ustedes me acompañan a leer el título, hermanos, que le puse a esta diapositiva es cuando nos arrepentimos de nuestro enojo, Dios nos perdona. Perdón, me comí una letra. Dios nos perdona y lo convierte en celo. Pero eso no elimina el dolor que le causamos a otros. Hermanos, sí, de las dos experiencias que yo he tenido especiales, que le conté, la primera el Señor me dijo de algo que sucedió el día de mi concepción, el día que mi madre y mi padre estuvieron unidos, ese día de mi concepción, Dios me reveló algo que había pasado. Eso, hermanos, era porque yo tenía un enojo con uno de mis hijos. Y yo no me quería enojar, hermanos, pero cuando él hacía algo, ese enojo como que se apoderaba de mí. Y hermanos, aunque no le alzaba la voz, no le gritaba, no le decía malas palabras, pero ya solo con el rostro, hermanos, y con el tono, por favor, fíjese con lo que hace. Hermanos, eso ya era suficiente para que mi hijo se sintiera atemorizado o amenazado. Yo, hermanos, cada vez que pasaba eso, pero miren, era instantáneo cuando me arrepentí, decía, perdón, perdón, papi, perdón, perdón, no te quise ofender y te ofendí. Y mi hijo lindo, porque era con mi hijo lindo siempre me perdonaba. Pero hasta que un día yo desesperado dije, no, no, ya no. O sea, qué lindo que mi hijo me perdona, qué lindo que Dios me perdona. Sí, hermanos, pero estoy hiriendo a una de las personas que yo más amo. Así es que recuerdo bien que un día domingo me fui bien temprano a la iglesia antes de que empezara el servicio.
Me fui al altar, me postré, me tiré al piso a llorar, a clamar y he hecho una oración audaz, no porque yo sea valiente, pero tal vez ha sido imprudente, pero recuerdo bien cuando yo le dije, Señor, te pido que me cambies. Y si no me puedes cambiar, yo te pido que me mates. Prefiero morirme y no estarle haciendo la vida desdichada a mi hijo, a uno de los seres que más quiero en esta tierra. Señor, yo ya ni yo me soporto, ya ni yo me aguanto. Señor, ¿cómo puedo tratar así a mi pobre hijo? Él cada vez que comete la falta es porque así está diseñado, así está destinado y no lo puede hacer mejor, no lo hace por molestar. Y yo lo sé en mi cabeza, lo sé en mi corazón. Pero cuando esto pasa, ese enojo como que se apodera de mí, no sé qué hacer. Me dura segundos porque rápido me arrepiento, pero se salió algo, se salió un mal tono, una mala expresión con mi rostro, con mi cara. Y pobre mi hijo porque yo sé que lo ofendo. Así es que en esa oración yo le dije, Señor, o me cambias o me matas, por favor. Pero yo prefiero que mi hijo sea huérfano y no que tenga el recuerdo de un papá que le echó a perder su niñez, que le echó a perder su infancia. Hermanos, en verdad estaba desesperado para orar de esa forma. Y ahí fue donde oí la voz de Dios. Yo nunca he oído la voz de Dios en mis oídos audiblemente, hermano. Lo puedo escuchar como un pensamiento, como un sentimiento. Y esa vez lo recibí como un sentimiento que me dijo, esto y esto sucedió el día de tu concepción. Hermanos, lo único que tuve que hacer es perdonar a mis progenitores, clamar la sangre del Señor Jesús sobre lo que sucedió. Y eso fue todo, hermano. Yo se lo conté a mi esposa el día domingo en la tarde, después de la iglesia. Le dije, mira que yo estoy orando por mi enojo, orando por esto, y el Señor me dijo esta cosa, y no entendí. Hasta que como a los 2 días, hermanos, volvió a pasar lo que sucedía frecuentemente. Mi hijo no pudo coger un vaso y se le derramó. Y yo recuerdo, hermanos, que bueno, por favor, limpiamos y limpiamos. Cuando todo terminó, porque estábamos en un restaurante, que yo siempre digo, pobrecita mi esposa y mis hijos, cómo se atrevían a ir conmigo a un restaurante, porque cada vez que ellos derramaban algo en la mesa, yo perdía el control. Y yo me recuerdo que ese día pedimos, limpiamos, y cuando nos subimos al vehículo, dice mi esposa, mira, me dice, hoy sí sacaste 100 puntos. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el nene, el chico, botó el fresco y tú no te enojaste. Y yo dije, oh, eso tiene que ver con la oración del día domingo. Y cuando le pregunté al pastor Carlos, él me dio una explicación, que es la explicación que yo les voy a dar a ustedes de cómo debemos manejar nuestras heridas. Y él me dijo, así fuiste sanado de esta herida. Por eso es que ahora pueden pasar las cosas y tú ya no te enojas. ¿Por qué? Porque la herida fue cubierta con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que saber qué herida y Dios mediante quién fue el que nos hirió para poder clamar la sangre del Señor. Así es que de eso se trata este tema. Pero les decía, en el lado izquierdo vemos que el Señor nos perdona cada vez que nos arrepentimos, hermanos. Pero ¿no sería mejor que ya no nos enojáramos para no ofender? ¿No sería mejor que ya no nos irritáramos para no golpear a nuestros seres queridos? Quiero que por favor me acompañen a la cita bíblica que está en color morado a su mano derecha. Por favor, léanla conmigo. Dice en el primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, hermanos, este es el pasaje cuando le dieron una instrucción al rey Saúl y el rey Saúl desobedeció. Le dijeron que tenía que matar a Amalek. Por si usted ha leído ese pasaje y no lo entiende, quiero que sepa que Amalek, esa tribu que en la Biblia aparece como personas, esa tribu representa nuestra carne. Y por eso el Señor le dijo a Saúl, tienes que matar a Amalek, a todos, incluyendo a los bebés de pecho, incluyendo a los animalitos. ¿Por qué tenía que matarlos a todos? Porque podía matar a los adultos, pero si no mataba a los niños, un día los niños iban a crecer, iban a tomar otra vez el control e iban a tener otra vez que luchar contra Amalek. Hermanos, Amalek representa nuestra carne. Nuestra carne, como por ejemplo el deseo de escuchar música del mundo, el deseo de tomar, el deseo de fumar, esas cosas que están en nuestra carne, nosotros las tenemos que matar, hermanos, porque si nosotros no luchamos contra ellas, ellas un día se van a levantar y nos van a gobernar a nosotros, nos van a vencer a nosotros. Así es que habiendo dicho eso, leemos primer libro de Samuel. Saúl no cumplió con la orden que Dios le dio. Entonces esto es lo que el Señor le dice a través del profeta. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esto es porque, si recuerdan ustedes, cuando Samuel llega con Saúl, Saúl lo primero que le dice es, Samuel, acabé con todos los de Amalek y maté a todos los animales.
Eso está diciendo Saúl. Y atrás de Saúl, hermano, yo me imagino que un chivito. Y dice Samuel, ¿cómo que mataste a los animales? ¿Cómo, Saúl, que los mataste si yo los estoy escuchando? O sea, ¿qué valido de oveja es esa? Le dice. Ay, dice Saúl, es que ¿sabes qué? Matamos todo, pero los animales más gordos, más grandes, los dejamos para el sacrificio de Jehová. Para sacrificárselos a Jehová tu Dios, le dice en ese contexto Saúl. Entonces ahí es donde le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Noten lo que está subrayado. Hermanos, esto es versión Reina Valera 60. Dice, ciertamente el obedecer, oiga bien, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto a simple vista yo no lo había comprendido, hermanos, hasta que el pastor Carlos lo explicó hará como unos 6 meses, creo yo, o un poquito más. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Miren, hermanos, los sacrificios se ponían aquí. Aquí hay sacrificio. Entonces, qué lindo que hay sacrificio y qué lindo que nos perdonan. Pero el Señor está diciendo, en vez de estar pidiendo perdón a cada rato, mejor obedezcan. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Ser obedientes a la palabra del Señor? ¿O cada vez, ay, perdón porque te fallé? Ay, perdón porque adulteré. Ay, perdón porque bebí alcohol. Ay, perdón porque fumé. Ay, perdón, perdón. El Señor está diciendo, ya no quiero tanto sacrificio. Lo que quiero es obediencia. ¿Por qué no obedecen mi palabra? Entonces, hermanos, aquí es donde les puedo dar yo la justificación del tema que estamos estudiando hoy. Claro que cada vez que nos arrepentimos por nuestro enojo, Dios nos perdona. Pero ¿no sería mejor que dejáramos de enojarnos y de estar golpeando a las personas que tenemos cerca? Que es lo que les dije hace un momento. Por cierto que es mucho mejor ya no enojarnos, hermanos. Por eso necesitamos llegar a la causa del enojo que está en nuestro corazón. Necesitamos llegar a la raíz. Si podemos leer el Salmo 35:8 que está en la parte de abajo, dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Miren, hermanos, así son nuestras heridas cuando todavía no han sido sanadas. Hermanos, ustedes saben que físicamente todo lo físico es figura del espiritual. Físicamente una herida que no ha cicatrizado, una herida que no ha sanado, esa herida hiede. ¿Eso qué significa? Hermanos, si la gente se acerca a nosotros con esas actitudes, lo único que va a hacer la gente es salir huyendo y no querer estar cerca de nosotros. Y aún la familia, hermanos. Yo escuché el testimonio de una persona en consejería, por cierto, hace muchos años, gracias a Dios. Él mismo me contaba y me decía, mira, no sé cómo cambiar en mi casa. Porque cuando yo tengo que viajar por trabajo y luego regreso, me decía él, mi familia dice, se acabaron las vacaciones. ¡Hala, qué triste! Ya papá ya viene de vuelta a casa. Hermanos, y me decía él con tristeza, yo quisiera cambiar. Él era muy iracundo y decía, yo quisiera cambiar. Porque en primer lugar, pobre mi familia, me decía, qué penas pasan. Pero qué triste para mí, me decía, que mis hijos prefieren que yo viva viajando por trabajo y que esté en el extranjero con tal de que no pase tiempo en la casa. Bueno, hermanos, que esas cosas no nos pasen a nosotros. Pero las heridas que no han sido sanadas es exactamente eso, hermanos. Son heridas que hieden y el hedor lo único que hace es que ahuyenta a las personas. Por eso necesitamos ser sanos con la ayuda del Señor. Ahora, hermanos, esta es una pregunta importantísima. Hermanos, ¿será que un estudio bíblico puede sanar nuestras heridas? ¿Qué tan importante creen que puede ser un estudio bíblico? Porque alguien tal vez está pensando, ay hermano, yo pensé que iba a traer a un psicólogo profesional, o usted tal vez iba a traer a un psiquiatra que nos ayudara. Déjeme por favor que se lo explique. Acompáñame a leer en Salmo 107, 19, 20. Le voy a pedir al pastor Ricardo, si fuera tan amable, si me lo puede leer, por favor. Bueno, amén, dice el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Ven, hermanos, lo que dice el salmista. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Yo no sé si usted ya se ha sentido angustiado por todas esas cosas que salen de su corazón. Yo me sentí angustiado muchas veces y hasta el día de hoy me siento angustiado, hermanos, cuando se me salen algunas actitudes que sé que ofenden al Señor y que ofenden a mi prójimo. Ahí dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero préstele atención, por favor, al versículo 20 que se lo tengo subrayado. Envió su palabra, ¿qué dice? No, Y los los sanó. sanó. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de la ruina.
Hermanos, el secreto para ser sanos, hermanos, está en la palabra del Señor. Yo, hermanos, les quiero contar otro testimonio breve. Yo estuve con depresión por 3 años, hermanos, porque estaba viviendo una situación muy difícil, precisamente con el nacimiento de mi segundo hijo. Él nació con muchas complicaciones, a mi esposa se le rompió la membrana en el 4 mes de embarazo, debió haber hecho 5 meses más para completar los 9, solo logró hacer 2 más y en el 6.º mes se les prendió la placenta. Mi hijo pequeño nació de 6 meses con complicaciones, pesó 2 libras 12 onzas y en el mismo día bajó a 2 libras 2 onzas solo por el esfuerzo de nacer. Fue una cosa complicadísima y hermanos, estuve en una gran depresión, me quería morir, no quería despertar, me quería dormir, decía cómo quisiera dormir y no despertar jamás. Pero hermanos, fui a una consejería, después de 3 años, al fin se me ocurrió pedir ayuda y fui a una consejería con el pastor Carlos. Solo me dijo algo importante y esto fue lo que me dijo. Eric me dijo, te falta gratitud. Cuando él me hizo entrar en razón y yo tuve gratitud al Señor, algunos ya han escuchado este testimonio más amplio, pero hoy no lo cuento con amplitud por razones de tiempo, pero yo me recuerdo, hermanos, solo fue una porción de la palabra del Señor que el hermano Carlos me explicó y cuando yo logré alcanzar la gratitud, hermanos, se los prometo, se me fue una depresión de 3 años y yo dije, no necesité terapias, no necesité inyecciones, no necesité pastillas, no, hermanos, solo necesité una consejería espiritual y se me fue la depresión gracias al Señor. Por eso, por experiencia, yo les puedo decir, hermanos, la palabra de Dios en verdad que sí nos sana. Por Amén. favor, Sí. leamos Hebreos 4 del 12 al 13. Le voy a pedir a la hermana Cristel si fuera tan amable. Sí, con mucho gusto. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Quiero que noten, hermanos, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Noten, está hablando de la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Amén. hermanos, este estudio bíblico nos estamos basando precisamente en la palabra del Señor, porque solo la palabra del Señor tiene la capacidad de sanarnos para siempre. Podemos encontrar alguna Amén. medicina temporal, hermanos, podemos tener algún medicamento que nos alivie, pero por un poco de tiempo. Pero si usted quiere ser sano de una vez y por todas, lo que necesita es la palabra del Señor. Mire, Amén. quiero que noten este pasaje. Mire, es la palabra de Dios la que nos sana. Les voy a leer Mateo 8 del 5 al 10. Presten atención, hermanos. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire lo que está diciendo. ¿Por qué lo buscó el centurión? Porque quería que le sanara a su criado. Y Jesús le dice en el versículo 7, yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondiendo el centurión y dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Note lo que está subrayado. Solamente di la palabra. Oiga bien, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Entonces, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Vea lo que dice el Señor en el versículo 10. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Notan, hermanos, qué declaración más linda la que hace este centurión. Y dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque, hermanos, él entendió que el único que nos puede sanar es el Señor Jesús. Y su palabra, solo la palabra de Dios nos puede sanar totalmente. Solo la palabra del Señor nos puede sanar completamente.
unos dos pasajes más para comprobar que la palabra del Señor nos trae sanidad. Juan 1 del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo, hermano, se la puse entre corchetes con otro color, significa la palabra, o sea, la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, está diciendo en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que, hermanos, ahora estamos entendiendo nosotros que el Señor Jesús es la palabra de Dios. Hemos aprendido en el pasado, hermanos, que en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra principio en hebreo es reshit. Y la palabra principio, reshit en hebreo significa cabeza. Lo que está diciendo es que el Señor Jesús es la cabeza de todas las cosas. Hermanos, todas las cosas fueron creadas por medio del Señor Jesús, para el Señor Jesús. Así es que en Juan 1.1.3 podemos ver nosotros precisamente que dice, es la palabra, y el Señor Jesús es la palabra. Acompáñame de nuevo al Salmo 147.3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y yo entre corchetes le puse, ¿quién es Él? Él es el Señor Jesús. O sea, en el Salmo dice, el Señor Jesús sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y hermanos, aquí nosotros estamos quebrantados de corazón, aquí nosotros estamos esperando que el Señor haga algo con nuestras vidas. Hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes han sido heridos porque no hay quien se escape. Esto como que es parte, hermanos, de la vida, que recibamos heridas en nuestro corazón. Por eso yo les dije desde el principio, yo no vengo como un profesional en la materia porque profesional en esas áreas yo no lo soy. Conocimiento de la palabra del Señor, un poco de conocimiento tengo y lo que tengo es experiencia. Si me deja contarle en breve, porque yo sé que usted tiene su testimonio y esta vez no se trata de mí, pero necesito explicarle. Déjeme que le explique. Yo este estudio se lo estoy compartiendo desde la perspectiva de la Biblia. Eso es lo que estoy haciendo. Y sobre mi experiencia como consejero, porque ese es uno de los trabajos que yo hago en la iglesia. Y también como un ser humano que está luchando con sus heridas, que algunas he ganado y sé que con otras todavía estoy lidiando, pero yo sé que el Señor ha estado conmigo y me está ayudando, hermanos. Para que sepa, yo también he sufrido como usted, no le puedo decir ni más ni menos porque creo que a cada quien Dios le da la dosis de sufrimiento que puede soportar. O sea, Dios no nos da carga mayor de la que podemos soportar, dice la Biblia, y junto con la prueba nos da la salida. Pero yo también yo provengo de un hogar desintegrado. Yo no conocía a mi papá, aunque tengo su apellido, pero yo nunca vi su rostro, ni él me vio a mí. Y más adelante, cuando yo tenía 8 años, mi mamá me envió a vivir a la casa de una tía abuela, que fue la que al final me crió. Y yo me recuerdo que cuando tenía yo esa edad, mi mamá me ofreció que si no quería venir a estudiar a la capital, porque vivíamos en provincia. Yo rápido dije, no, yo quiero vivir con usted. Bueno, al tiempo lo que me dijo es, mira, me dijo, ¿no te gustaría al tiempo me dijo, ¿y no te gustaría ir a pasar vacaciones? Me dijo. Ah, vacaciones sí, dije yo, eso me gustaría ir a pasar vacaciones. Y me vine a pasar vacaciones, hermanos. A la semana venía mi maleta. O sea, no eran vacaciones, me habían engañado. Me enviaron a vivir con la tía abuela, yo ni me enteré. Y bueno, los primeros 2 años yo recuerdo que el día de mi cumpleaños me enviaban un telegrama, feliz cumpleaños y te queremos. Bueno, no estaba la tecnología ni el teléfono como ahora, hermanos. Recuerdo que 2 navidades sí me vinieron a ver, pero después de eso ya nada. Y hermanos, entiendo lo que son las heridas, porque gracias al Señor, el Señor me salvó cuando tenía 19 años, pero hermanos, yo llegué a la iglesia pensando que yo soy un bueno para nada. Yo era de los que pensaba, ¿y será que Dios puede tener algún propósito para mi vida? Hermanos, yo ni siquiera pensaba que me podía casar. Pues, para que piensen, si hay algún joven aquí que el enemigo le metió eso en la cabeza, decía, ay no, ¿quién me va a querer? Decía yo. Si mi mamá, si mi papá, que era mi papá, no me quiso, ¿quién me va a querer? Luego, no, que si mi mamá, ay, ¿quién me va a querer? Hermanos, yo vine a la iglesia pensando, en verdad, yo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. El Señor tan lindo siempre me puso personas preciosas delante de mí, hermanos, que no eran pastores, pero gente que me ayudaba, que me aconsejaba. Por eso, si me preguntan personalmente, uno de los trabajos que más me encanta hacer es el de la consejería. Para mí es una deuda de amor eso, hermanos, o sea, poder devolver un poquito de lo mucho que hicieron conmigo. Pero yo era de los que pensaba, será, hermanos, ni le digo de adolescente, nunca lo intenté, pero por lo menos consideraba el suicidio, porque decía, mire, el día que me muera nadie me va a extrañar. ¿Quién se va a acordar de mí?
Esas eran las cosas que me venían a la mente y entiendo que tal vez alguien que está presente hoy con nosotros pudiera todavía tener eso, que como que su vida no tiene sentido. Pues déjeme decirle, gracias al Señor. La Biblia, algo lindo que nos dice a nosotros los que nos hemos sentido de esa manera es que Él escoge a lo vil y a lo menospreciado. Miren qué cosa más linda, hermano. Y el Señor puede hacer maravillas con lo que no es. Gracias al Señor que no éramos nada, no somos nada, no tenemos nada y no valemos nada y no podemos hacer nada fuera del Señor. Entonces, Amén. amén. Habiendo dicho eso, hermanos, entonces ven cuán importante es que nosotros podamos tener contacto con la palabra del Señor. Eso es importantísimo, hermanos, que nosotros podamos verlo. Quiero que vean un pasaje más para comprobarles la necesidad, hermanos, que tenemos de la palabra del Señor. En Lucas 4, 14, 21 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y dice del Espíritu con mayúsculas, del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Noten lo que dice. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, este es el ministerio del Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer en el versículo 18. El Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí dice, número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es a sanar nuestras heridas, hermanos. Pastor, ¿ya no se escuchó? ¿Perdón? Sí, se con la imagen, parece, ¿verdad? Se nos fue. ¿Me escuchan ahí, hermana Cristel? Sí, ahorita sí ya, Pastor. Sí, por alguna razón, gracias, se me cortó la señal. Perdón. Volvemos aquí. Gracias, muy finos. Voy a repetir esta parte porque no sé si eso sí se escuchó. Hermanos, dice el ministerio del Señor Jesús. Lucas 4, 14, 21. Se los leía así. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaban en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Y quiero que noten, hermanos, este es el ministerio del Señor Jesús. Versículo 18. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí es donde empieza a decir cuál es su ministerio, hermanos. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso nos incluye a nosotros en esta noche, hermanos, que estamos buscando al Señor para que nos sane de nuestras heridas. Así es que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, esta es la base que les quiero poner para este estudio bíblico. No, le dije, no es una clínica de psicoterapia, pero sí es un estudio bíblico donde vamos a abundar en la palabra del Señor, porque ya vimos que es la palabra del Señor la única que nos puede sanar a nosotros. Este, hermanos, es el ministerio del Señor. Y ese es el ministerio que hoy quiere llegar a nuestras vidas para podernos sanar. Vamos a hacer un pequeño repaso para que nos podamos enfocar dónde tenemos que trabajar. Hermanos, tenemos, en esta figura podemos ver, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Hermanos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ellos son tres en uno, algo difícil para nuestra mente comprenderlo, pero eso dice la palabra del Señor y la palabra de Dios es verdad. Él es un Dios triuno o trino, tres en uno. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Así es que nosotros también somos tres en uno. Tenemos cuerpo, que es lo externo, lo que está afuera. Adentro del cuerpo hay algo que se llama alma y más adentro del alma hay algo que se llama espíritu, hermano. Así es que nosotros también tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, quiero que me acompañen en Primera de Tesalonicenses 5:23, hermanos. Quiero que me acompañen para que puedan ver en la escritura que efectivamente somos tres en un solo ser. Dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, note bien, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Notó que dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí en este diagrama les puse, hermanos, el cuerpo se relaciona con el medio, el alma se relaciona con los demás y el espíritu es el que se relaciona con Dios. Por eso nosotros estamos hablando de las heridas del alma, porque estas son las que nos hacen, nuestras heridas son las que nos hacen golpear a las personas que tenemos cerca. Ese es el propósito, que entendamos, hermanos. Hasta que nosotros no seamos sanos, no vamos a dejar de golpear a nuestros seres queridos. Los golpeamos no porque ese sea nuestro deseo, sino porque la gente herida hiere. El que fue herido hiere. Yo le dije, este es un ciclo. Nuestro bisabuelo, a nuestro tatarabuelo, a nuestros abuelos, padres, a nosotros, nosotros a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Y así se va a ir de generación en generación. Por eso es importante que el día de hoy paremos, hermanos, y que podamos entender cuáles son las heridas que yo tengo en mi corazón, pedirle al Señor que nos ayude a sanarlas para que ya dejemos de estar hiriendo a las personas que nosotros más queremos. Sanidad del alma, hermanos. Jeremías 8:18. Si me lo quiere leer, por favor, Pastor Ricardo, si fuera tan amable. Jeremías 8:18 dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Amén, muchas gracias. Hermanos, yo les subrayé la palabra corazón. Yo uso la concordancia de Strong para las personas que se añadieron el día de hoy, que nos da la definición en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Y la palabra corazón ahí es levav, pero entre otras cosas, la palabra corazón significa alma. Por eso dice, a causa de mi fuerte dolor, mi alma desfallece en mí. Por eso es sanidad del alma. En Salmos 34, 17, 18, le voy a pedir a la pastora Meli, si fuera tan fina, si me lo pudiera leer, por favor. Ok. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Ven, hermanos, una vez más dice, claman los justos y Jehová los oye. Por eso necesitamos clamar, es orar, hermanos, de manera fuerte, audible. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18. Cercano está Jehová a los que dice, quebrantados de corazón o quebrantados de alma, y los salva, dice, y salva a los contritos de espíritu. Así es que, hermanos, tengamos la confianza. Número 1, Dios está aquí para sanarnos. Número 2, tenemos su palabra, que es el bálsamo que necesitamos para ser sanos de nuestras heridas. Necesitamos conocer la palabra del Señor a profundidad en el área de las heridas del alma. Y este es el último tema, hermanos, que vamos a tratar la noche de hoy. La próxima semana, por favor, hoy no entramos a las heridas porque es solo una introducción. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a entrar a las 5 heridas en detalle cada una, y a la tercera semana vamos yo les voy a explicar cómo el Señor nos puede sanar a nosotros de acuerdo a la palabra del Señor, para que podamos ir en oración y pedirle al Señor que cubra esas heridas y nos sane por completo. Pero estamos en el inciso E, Dios quiere restaurar nuestra vida. Y hermanos, este es un pasaje preciosísimo también, lo vamos a ver una sola parte, pero este es el pasaje, hermanos, donde muere el rey Saúl y mueren sus 3 hijos, incluyendo a Jonatán. Ellos mueren en una guerra, hermanos. Y entonces se las narro un poquito.
Y resulta que había una nodriza que estaba cuidando al nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Yo creo que usted habrá leído la historia, pero igual vamos a leer una parte. Y la mujer, cuando lo quiere salvar, sale corriendo y se lleva al niño, pero no se percata, y hay un momento donde suelta al niño y el niño cae y sufre unas heridas en los pies y él queda lisiado y no puede caminar. Déjeme decirle, hermano, que cuando uno tiene una herida en el alma, hay algunas heridas que nos dejan tan lisiados que emocionalmente nosotros no podemos caminar. Ni podemos caminar con una relación, ni podemos caminar con una relación con nuestro prójimo, ni podemos caminar con una relación con Dios. Y si tenemos alguna relación, la estropeamos, la echamos a perder porque no podemos manejarla. Y entonces yo creo que alguno de nosotros en alguna oportunidad nos podemos identificar como Mefiboset, que él quedó lisiado, ya no pudo movilizarse, ya no pudo alcanzar sus aspiraciones. Por favor, acompáñeme al segundo libro de Samuel 4:4. Se lo leo yo. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Ve? Esta mujer quiso salvarle la vida a este niño. No era su hijo, pero era su responsabilidad cuidarlo. Y toma al niño y sale huyendo, hermanos. Pero en el camino algo pasó, una piedra tropezó, algo que le hizo que el niño cayera. Y dice, y el niño se cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Y como le digo, muchos hermanos estamos cojos y no podemos caminar emocionalmente a causa de las heridas que tenemos en el corazón. Pero quiero que note esta parte muy linda, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer la noche de hoy, porque Dios sí quiere restaurar nuestras vidas. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel 9:13. Segundo libro de Samuel 9:13 dice, dijo David, mire, esto es cuando ya había pasado, murió Saúl, murió Jonatán, y bueno, al final levantaron a David como rey, y ya había pasado el tiempo. Yo no sé si usted se recuerda, si ha leído este pasaje, David había hecho un pacto con Jonatán, que ellos iban a ser amigos por siempre, y que sus amigos iban a ser amigos de los dos, y sus enemigos tus enemigos van a ser mis enemigos. Y ya cuando David era rey, ya había adquirido muchas posesiones, él un día se recuerda que había hecho una promesa a Jonatán. Y dice, Jonatán ya no vive, Jonatán murió, pero ¿habrá alguien de la familia de Saúl, de la familia de Jonatán, al que yo le pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, por amor al pacto que hicimos? Acompañen en el versículo 1, por favor. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Hermanos, Lodebar es un lugar. O sea, está diciendo, está en la casa de Maquir, es una persona, hijo de Amiel es otra persona. Pero Lodebar es el nombre del lugar donde vive Mefiboset. ¿Sabe qué significa la palabra Lodebar en hebreo? Significa sin pastos. Sin pastos es una tierra árida. Sin pastos, hermanos, es un desierto. Sin pastos no hay vida. Porque si no hay pastos, no hay reses, no hay vacas, no hay comida, no hay leche, no hay carne, no hay nada, hermanos. Miren, hermanos, si no alguno de nosotros, a causa de nuestras heridas, tal vez estamos viviendo en un desierto. En un desierto donde no hay nada de vida, lo que hemos hecho nos ha salido mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, estamos cansados de nosotros mismos porque golpeamos por aquí, golpeamos por allá, problemas en el trabajo por nuestro carácter, problemas en casa por nuestro carácter, nuestro matrimonio tal vez a punto de separarse por nuestro carácter, nuestros hijos no se pueden ir huyendo pero nos soportan porque no les queda de otra por nuestro carácter. Tal vez estamos viviendo en Lodebar nosotros también el día de hoy, hermanos, en un lugar donde no hay vida, donde no hay pastos, donde no hay nada bueno.
Vea lo que dice en el 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset. ¿Sabe qué significa la palabra Mefiboset? Literalmente la palabra Mefiboset significa derrochador de vergüenza. Y hermanos, tal vez algunos nos sentimos como Mefiboset, ya nos da vergüenza ir a pedirle perdón a nuestros hijos. Ya nos da vergüenza ir a pedir perdón a nuestro cónyuge. Otra vez ir a pedir perdón. Y tal vez nuestro cónyuge se nos va a quedar viendo y dice, ¿cuántas veces has prometido que no te vas a enojar? ¿Cuántas veces has prometido que no vas a reaccionar mal? ¿Cuántas veces has prometido que ya no me vas a hacer pasar estas vergüenzas en la calle? Ya me da pena ir a una reunión con mi familia porque siempre me haces pasar vergüenzas. Una reunión de trabajo, me vas a hacer una escena delante de la gente y eso me va a causar vergüenza. Pues eso significa Mefiboset, derrochador de vergüenza. De nuevo en el versículo 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Quiero que note, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Continuemos leyendo, por favor, en el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Mire lo que le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Realmente era su abuelo, pero en el Antiguo Testamento se le llama padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Vea lo que contesta Mefiboset. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire hasta dónde tenía la autoestima Mefiboset, que lo único que pudo decirle, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo estoy seguro que muchos de ustedes como yo han tenido que luchar con su baja autoestima, pensando como yo les dije, ¿quién me va a querer a mí? Eso era lo que yo pensaba, yo no me voy a casar, ¿quién me va a querer? Si mi padre que era mi padre no me quiso, ¿quién me va a querer? Si mi madre que era mi madre no me crió, entonces ¿quién me va a querer? No creo que encuentre a alguien que me pueda querer. Pues igual está Mefiboset diciendo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba. ¿Sabe a quién representa Siba? Siba representa al Espíritu Santo. Y es al quien nosotros necesitamos en este estudio bíblico para que nos revele y nos guíe dónde estamos heridos para que el Señor nos sane. De nuevo en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor, refiriéndose a Mefiboset. Versículo 10. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de mis hijos. Hermanos, el rey representa a Dios que hoy nos está invitando a nosotros a venir a su mesa, a comer de la palabra. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el Salmo 23. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere hacer el día de hoy con nosotros. Hoy el Señor a todos nos está invitando a venir a su mesa, a la mesa de su palabra, a comer el pan de su palabra, porque es el pan el que nos va a fortalecer a nosotros. De nuevo en el versículo 11 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, Mefiboset se sentaba a la mesa del rey donde estaban todos sus demás hijos. Allí estaba Salomón y todos los demás hijos. Y sentados a la mesa, hermanos, parecía que no tuvieran ninguna enfermedad, porque él estaba sentado y solo se podía ver de sobre la mesa hacia arriba. No se notaba que él tenía una herida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros el día de hoy, sentarnos a su mesa. Versículo 12. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Así es que, hermanos,
Yo quiero que finalizar en esta noche. Esta solamente fue una introducción, pero quiero que por favor le presten atención a este video y si podemos meditar en nuestra vida, por favor. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, y no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba amor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo llevar tu vas a dar. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo llevar tu vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Podemos orar, hermanos, Amén. con todo el corazón. Señor Jesús, esta noche venimos ante ti, Señor. Así como estamos, Jesús, heridos, golpeados, pero confiando en que tu palabra nos puede sanar, Dios. Señor, Señor, papá, como dijo el centurión, solo di tu palabra, Dios, solo di tu palabra. tú eres nuestro sanador. Di tu palabra sobre nuestras vidas, Señor, y sánanos, sánanos, Señor, sánanos, sánanos. Señor, tal vez ni nosotros sabemos qué heridas tenemos, Señor. Solo sánanos, Jesús, sánanos. Di tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Di tu palabra, Señor. Humildemente venimos a ti, confiados, Señor, en que tú nos puedes sanar, Señor.
Extiende tu manto sobre nosotros, Señor, y sánanos, 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 sánanos. Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La verdadera medicina está en ti, Señor, y en ti confiamos, Señor. Nuestra confianza, nuestra fe está puesta en ti. Señor, haz tu obra perfecta, Señor. Rabasaya, Shibribikaya, Rababakosaya. Oh, Rabababacoya, Rabacoya, Rabacoya. Extiende tu manto, Señor, extiende tu manto sobre nosotros, Dios, y sánanos, 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 Señor. Ya no queremos seguir como estamos, Jesús. Señor Señor, Jesús. hay momentos que ni nosotros mismos nos soportamos, ni nosotros mismos nos aguantamos, Señor, por favor. Cuanto más nuestra familia, Señor, pobres, los hemos herido, los hemos golpeado todo el tiempo. Ayúdanos a sanar nuestras heridas, Señor Jesús, 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 Jesús. Te clamamos, Señor. Te clamamos, Jesús, haz una obra, haz una obra, haz una obra perfecta sobre nosotros, Señor. Jesús, por favor, Dios, por favor, danos el entendimiento, Señor, en estas semanas que vamos a estar estudiando. Danos el entendimiento de qué heridas son las que están en nuestro corazón, Señor Jesús. Por favor, Señor, te lo suplicamos, Dios, te lo suplicamos. Ay, Señor, orabasoy, arabasoy, 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 a Jesús, Jesús. Oh, Jesús, 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 Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Sánanos, Jesús, sánanos, Gracias. sánanos, Jesús, Gracias. sánanos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.